Bueno, nos tocó hablar de un tema bastante largo, que es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Espérenme que pongo la presentación, primero tengo que ver de poder, ahí estamos, y saco de acá, bien. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Sí. ¿Y ven la pantalla? Sí, se ve y Sí, se sí. escucha perfecto. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de síndrome nefrótico y nefrítico, que es el tema que nos toca a nosotros. Em, los objetivos que yo me planteé con esta presentación no es que ustedes conozcan toda la patología glomerular porque es muy extensa, sino que puedan reconocer algunas entidades secundarias a la presencia de una lesión glomerular, que reconozcan síntomas precoces de esas enfermedades para que les aumentar su probabilidad diagnóstica. Cuando ustedes vean, la idea es que cuando ustedes vean un paciente tengan alguna alerta para sospechar que tiene una lesión glomerular, que conozcan qué métodos de diagnóstico pueden utilizar, que hay algunos que son muy accesibles, algún tratamiento, que también hay tratamientos muy simples, pero también conozcan que existen métodos complejos que tienen algunas indicaciones y algunos tratamientos específicos que tienen indicaciones especiales, que ya serán más para el especialista en nefrología. Para ir pensando, yo les planteo un pacientito que es lo que pensé era cuál sería el diagnóstico más probable en un niño de 4 años que después de 2 semanas de haber padecido una infección respiratoria alta, va a la consulta con edema generalizado. Lo lleva la mamá con edema generalizado. La presión arterial es normal, tiene una urea de 0,39 miligramos por ciento, una creatinina de 0,68 miligramos por ciento, colesterol total de 400, que aunque no sepamos mucho de pediatría, es mucho, albúmina sérica normal, una antiestreptolicina O baja, un C3, de valor de C3 de complemento normal, una proteinuria significativa, y 2 o 3 hematíes por campo en el sedimento de orina. Entonces yo pienso si podrá tener una glomerulonefritis membranosa, si podrá tener una glomerulonefritis membrano-proliferativa, si será un síndrome nefrótico con una glomerulonefritis a cambios mínimos o tendrá un síndrome nefrítico. Eso lo vamos a responder más tarde, después que leamos un poquito. Eh, También me pregunté cuál de los siguientes signos, síntomas no está incluido en la definición de síndrome nefrótico: hipertensión, edemas, proteinurias, o si todo esto forma parte del síndrome nefrótico. ¿Y cuáles de los siguientes hallazgos son sugestivos de hematuria de origen glomerular? Cuando encontramos sangre en la orina, sospecho que es por una lesión glomerular si tiene edemas, si tiene proteinuria menor a 100 miligramos por día, o si se acompaña de cilindros hemáticos. Si nos vamos a ordenar con síndromes, vamos a estudiar el síndrome nefrótico y vamos a estudiar el síndrome nefrítico por separado porque tienen sus características, pero tienen que saber que las manifestaciones son nada más que manifestaciones de lesión glomerular. El órgano dañado es el mismo. Que los signos y los síntomas tienen un significado que es particular en relación al sitio de la lesión, pero que no son asociados siempre a una etiología, ni siquiera al mismo síndrome a veces, que no son propios y excluyentes en el 100% de los casos, que son manifestaciones de etiologías diferentes, incluso una misma etiología puede producir a veces los dos síndromes, y que, como les vengo diciendo, muchas veces se superponen. Cuando tengo una lesión glomerular, puedo tener muchas cosas, puedo tener insuficiencia renal y demás, pero los síndromes son una anomalía urinaria asintomática, entonces vamos a encontrarlo en un examen de rutina, o vamos a encontrar una persona con edemas, o una persona con hipertensión, o que tiene hematuria en hallazgo en un sedimento de orina, un niño o un adulto. Eso puede ser una manifestación de una lesión glomerular. Puede manifestarse como un síndrome nefrítico y un o un síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico, casi el 100% de los casos, tiene hematuria. Sin hematuria no hay síndrome nefrítico. Esa hematuria se acompaña de tiene algunas características que me hacen pensar en la lesión glomerular y que no se trata de una
hematuria que tenga origen en la vía urinaria, porque se acompaña de cilindros hemáticos y de hematíes dismórficos. Los hematíes dismórficos son hematíes con alteración de su forma por el pasaje a través de la membrana glomerular y que tiene una peculiaridad la toma de la muestra, ya que hay que tomarla y procesarla dentro de los 30 minutos para que no pierda esa característica y yo pueda utilizarlo como método de diagnóstico. Se acompaña también el síndrome nefrítico de una falla renal que puede ser de grado variable. Puede encontrarse elevación de la creatinina o una disminución con disminución del filtrado glomerular o una disminución en el volumen de orina. Hipertensión arterial, proteinuria, que característicamente es de menos de 1,5 gramos de proteínas en orina de 24 horas, que es como se tiene que tomar para hacer el diagnóstico definitivo, aunque puedo utilizar una tía reactiva, después tengo que hacer el diagnóstico definitivo con una orina de 24 horas. En general tiene la característica de ser menor a 1,5 gramos, pero como se superpone, a veces es mayor y muchas veces es bastante menor. Y edemas periféricos que, como están relacionadas con la fisiopatología, también son variables. El síndrome nefrótico también tiene proteinuria. La proteinuria rango nefrótico característica es de 3 gramos o 3,5 gramos según los libros, en orina de 24 horas, o un cociente creatinina en orina mayor a 3. Hipoaluminemia por pérdida de las proteínas, edemas, hiperlipemia. Eso ocurre porque la hipoproteinemia origina aumento en la producción de proteínas hepáticas, particularmente de lipoproteínas. Pérdida de inmunoglobulina G, complemento, trombosis, eso también es por la hipoproteinemia, no se presenta siempre, pero puede acompañar, hipertensión y fallo renal agudo. Si alguien me quiere parar, me dice, ¿eh? Esto es solamente para que les quede gráfico, si alguno es más visual, y piense que nosotros vamos a encontrar los síndromes clínicos, pero que tenemos que estar atentos a encontrar los síntomas precoces, una hematuria, proteinuria, un paciente hipertenso, pueden ser las primeras etapas de una lesión glomerular. Y esto no es para que lo aprendan, pero ven que hay, de un lado, diferentes diagnósticos etiológicos de glomerulonefritis y síndromes clínicos, y como ven, muchos se corresponden a diferentes síndromes clínicos. Hay formas características, hay patologías, que ahora las vamos a ver, patologías que característicamente se estudian como causa del síndrome nefrótico y nefrítico, pero no pierdan de vista que pueden superponerse. La clasificación de glomerulonefritis y lesión glomerular es re extensa. Yo lo que hice acá fue sacar una clasificación anatomopatológica con las que son un poco más frecuentes. Y tenemos que pueden ser, las lesiones pueden ser proliferativas y son las que me van a dar el característico síndrome nefrítico, y no proliferativas, que son las que me van a dar el síndrome nefrótico. Las proliferativas, la más conocida es la aguda postinfecciosa postestreptocócica. De estas, la postinfecciosa, la postestreptocócica es la más frecuente y se da en niños. La mesangial por inmunoglobulina A, que es una forma primaria, o sea, inmunológicamente mediada, no postinfecciosa. Glomerulonefritis extracapilar o por semilunas, esta es la que se ve en pacientes con vasculitis, em, tipo Gus-Pasteur, por ejemplo, que lo que ocurre es el depósito de semilunas en el glomérulo y por eso es que se llama de esa manera. Esta clasificación se basa en los hallazgos de la anatomía patológica de la biopsia, ¿no? Y de las no proliferativas, las más frecuentes son en niños a cambios mínimos, que es una forma primaria, en adultos membranosa, que también es primaria, y la focal y segmentaria, que puede estar relacionada con enfermedades autoinmunes y es secundaria al compromiso renal de esas enfermedades. Ahora sí vamos a hablar del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, yo puse acá para que repasen si quieren no sé si lo alcanzan a ver, yo tengo el cuadro de diálogo. Las características clínicas, que era hematuria en el 100% con cilindros hemáticos y hematíes dismórficos, falla renal de grado variable, que puede ser oliguria nada más, hipertensión, proteinuria, característicamente menos de 1,5 gramos en 24 horas, y edemas periféricos.
Con respecto a la hipertensión arterial y los edemas periféricos, la hipertensión arterial ocurre porque al haber aumento del filtrado de proteínas y lesión glomerular, se produce una mayor reabsorción de agua y sodio, y entonces eso origina aumento de la presión arterial. Y los edemas periféricos son por disminución de la presión oncótica del plasma. Hay otras teorías, hay otras teorías que explican estos síntomas, pero esto es lo más característico. Los procesos inflamatorios del glomérulo que origina el síndrome nefrítico, habíamos dicho, en el niño la glomerulonefritis postestreptocócica, entonces siempre hay que interrogar al paciente cuando viene con algún síntoma sugestivo del síndrome nefrítico sobre infecciones respiratorias o de piel en 2 o 3 semanas previas al inicio del cuadro. Eso sería en los niños. Si pensamos que podía tener una relación con una patología sistémica, nos puede orientar la presencia de signos clínicos de lupus, como el eritema en alas de mariposa, las lesiones palpables en la vasculitis, signos de artritis, porque en general se relaciona con enfermedades reumatológicas. Bueno, el diagnóstico entonces del síndrome nefrítico, primero que nada, es la sospecha clínica, con todos los síntomas. La solicitud de un laboratorio, en el laboratorio voy a corroborar con el sedimento de orina y la orina 24 horas la presencia de hematuria con cilindros y de hematíes dismórficos, en orina 24 horas la proteinuria en rango nefrítico y el dosaje de complemento que me permite una orientación diagnóstica etiológica porque la mayoría de las lesiones se producen inmediata inmunológicamente. Un estudio inmunológico para cuando sospecho causas secundarias, como decíamos, lupus, vasculitis, y en algunos casos puede estar indicado la biopsia renal. En general, no, y en general nunca, casi nunca, en la glomerulonefritis postestreptocócica. Este cuadro es para que más o menos tengan idea de por qué solicito el complemento. Si existen síntomas sistémicos, yo sospecho una glomerulonefritis asociada a una enfermedad sistémica y tiene complemento normal, puede estar relacionada con una vasculitis, como Jones-Jenner, síndrome urémico hemolytíco, Wood-Pasteur, enfermedad de Wegener, o si el complemento es anormal, puedo sospechar, por ejemplo, lupus o algunas infecciones crónicas con déficit de complemento. Lo mismo me puede servir el dosaje de complemento en las patologías que tienen síndrome nefrítico sin síntomas sistémicos. Entonces, una glomerulonefritis en un paciente adulto con un complemento normal sin síntomas sistémicos, puedo pensar en una glomerulonefritis mesangial, IgA, y si tiene déficit de complemento, inmunológicos de las enfermedades sistémicas que producen síndrome nefrítico. Bueno, continuando con el laboratorio, pedimos la orina de 24 horas, que era para evaluar la proteinuria, que tiene que estar en rango nefrótico, el clearance renal de creatinina, que me va a servir para evaluar si tiene deterioro de la función renal, y el volumen de orina, porque podía ser solo oliguria. El sedimento de orina, como dijimos, para evaluar hematíes dismórficos, cilindros hialinos, cilindros granulosos y proteinuria. Y el estudio inmunológico, por ejemplo, para buscar anticuerpos antinucleares, complemento, ASLO, que era lo que habíamos hablado. Las indicaciones de biopsia renal no cuando se cronifica o tiene signos de mala evolución, como el deterioro brusco de la función renal, la insuficiencia renal cuando queda establecida o persiste proteinuria o tiene alteraciones inmunológicas compatibles, y como le decía, si está un niño cursando una glomerulonefritis postestreptocócica con complemento bajo que dure C3 más de 8 semanas o C4 persistentemente bajo con proteinuria y hematuria, y que persiste a pesar de que el paciente se recupera, tendría que
pensar en otra etiología, por eso hago la biopsia. Vamos a hablar 2 palabras de glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, es producida por el estreptococo beta hemolítico de grupo A, que tiene algunas cepas que son nefritogénicas, se llaman. Es infrecuente en menores de 3 años y se produce después de algunas semanas de faringitis o de una infección de piel impetiginizada. No pidan cultivo cuando haya un paciente que sospeche una glomerulonefritis postestreptocócica porque es muy poco probable. Y cuando pidan serologías, no, recuerden que además de pedir antiestreptolicina O, existen otros anticuerpos que están ahí nombrados, la antiestreptoquinasa, anti-ADNasa B, antinicotinamida adenina dinucleotidasa, porque si no van a tener muchos falsos positivos. Siempre igual lo más importante es la sospecha clínica. Y como se produce en grupos, a veces en grupos cerrados, se producen pequeñas epidemias que pueden aparecer formas subclínicas. No tiene un tratamiento específico, habíamos dicho que se producía aumento de la retención de sodio y agua, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como la lesión es glomerular, pero el aparato yuxtaglomerular está indemne, se activa, se produce una retención de sodio y agua, y si calculan la fracción excretada de sodio, cuando evalúan, creo que ya deben haber visto, insuficiencia renal, les va a dar un FeNA menor a 1. Eso lo único que significa que el aparato yuxtaglomerular está indemne. Puede utilizar diuréticos en caso de que los edemas sean importantes, porque como puede producir proteinuria de mayor grado que de 1,5, puede producir incluso anasarca, están indicados los diuréticos de Lassa, y diálisis solamente en caso de edema agudo de pulmón, alteraciones electrolíticas graves o síndrome urémico. El pronóstico es bueno, en general se recupera, aunque los adultos tienen formas graves de glomerulonefritis postestreptocócica y se ve en general en personas mayores de 60 años. No sé si quieren descansar, si quieren hacerme alguna pregunta. Espero que estén todos conectados ahí. Yo sé que es un tema un poco aburrido, por eso solamente vamos a hablar de las etiologías más frecuentes. Por ahora no hay preguntas, Doc. Bueno, bárbaro. El otro síndrome que está relacionado con la lesión glomerular es el síndrome nefrótico. En la diapositiva les repito todas las características típicas del síndrome nefrótico, que es una proteinuria mayor a 3 gramos, la hipoaluminemia, edemas, hiperlipemia, pérdida de inmunoglobulinas y complementos, trombosis, hipertensión y fallo renal agudo. Ya habíamos dicho que la glomerulonefritis más frecuente en niños era la glomerulonefritis a cambios mínimos, es de etiología primaria, está mediada inmunológicamente, y las formas secundarias, estas seguramente las van a ver en algún módulo de clínica, porque se relacionan con hepatitis B, hepatitis C, HIV, y las formas congénitas con sífilis y toxoplasma. También hay, en algunos casos, incluso en niños, glomerulonefritis a cambios mínimos secundarias a linfomas y leucemias. En general, la glomerulonefritis a cambios mínimos cursa en brotes, no tiene gran compromiso sistémico. Entre los brotes suele no haber proteinuria, ni hematuria, ni ninguna alteración, ni hipertensión arterial, pero la distancia entre cada brote, el tiempo entre cada brote varía según la gravedad de la enfermedad. En general remiten con corticoides y suelen cronificarse. Esto es lo que más hacen hincapié los pediatras en esta patología, es que cambia la vida del paciente, porque se cronifica y requiere muchas veces tratamiento con corticoides para revertir la proteinuria, que es lo que desencadena todo el síndrome. Puede complicarse no solo porque es una enfermedad crónica, sino que se relaciona con infecciones, por la proteinuria, pérdida de inmunoglobulinas, de complemento, por el tratamiento, que son corticoides, que también producen osteopenia, los tratamientos crónicos
con corticoides se relaciona con alteraciones del metabolismo del hueso, enfermedad renal crónica, desnutrición por hipoalbuminemia y complicaciones como trombosis. El tratamiento es lo mismo de siempre, restricción de sodio y agua. Los diuréticos acá no están indicados, excepto tiene que estar el paciente internado, asegurarnos que no tenga depresión de volumen, pero en general no están indicados, solo se hace restricción de sodio y agua y corticoides. Esa es la dosis de corticoides, es una dosis alta, inmunosupresora, que empeora la inmunosupresión del paciente y que puede durar incluso hasta 4 meses cada ciclo. Los pacientes no siempre responden, sí responden mucho, pero no siempre responden, por eso hay una clasificación de la respuesta al tratamiento con corticoides. La respuesta se considera en remisión cuando la proteinuria es negativa, hay una recaída cuando hay proteinuria por 3 días o edema y proteinuria por 3 días persistente. Las recaídas se consideran frecuentes si después de responder aparecen 2 o más en 6 meses o 4 en un año. Se considera un paciente córtico dependiente si tiene 2 recaídas después de descender la dosis en los primeros 14 días. Y córtico resistencia si a las falla tras 8 semanas de tratamiento. No sé, ahí yo voy a elegir a alguien que me va a contestar las preguntas porque estas preguntas ya las podemos ver. ¿Quién me quiere contestar las preguntas? ¿Quién contesta? Cualquiera. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes no está incluida en la definición de síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico. Serían todas están incluidas. Claro, ¿tiene hipertensión? Sí. ¿Tiene edema? Sí. ¿Tiene proteinuria? Sí, o sea, todas. ¿Y cuál de los siguientes es un hallazgo sugestivo de hematuria glomerular? La ¿Los presencia cilindros de... hemáticos? Los cilindros. Exactamente, los cilindros hemáticos. Esa es la característica de todas esas, porque las otras sí están presentes en la lesión glomerular, pero lo característico es los cilindros hemáticos. Eso es re importante, chicos, porque van a encontrar un paciente que le van a pedir un sedimento de orina, adulto o niño, va a venir seguramente una hematuria en muchos casos, sobre todo en mujeres. Siempre que encuentren un paciente y reciben un laboratorio y tiene hematuria, lo primero que hay que hacer es repetirlo. Si es una mujer, hay que repetirlo con un tampón vaginal o una torunda de algodón, si la mujer no es sexualmente activa, y pedir que nos informen los cilindros, y si persiste, hay que citarla, pedirle un seguimiento de orina y llevarlo al laboratorio nosotros mismos, que lo procesen dentro de la primera media hora para evaluar si tiene hematíes dismórficos. Puede ser la primera manifestación de una enfermedad glomerular. Bueno, esto vamos a hablar 2 palabras nada más, es solamente para que sepan que también hay causas de síndrome nefrótico en adultos que son muy variadas, que se pueden presentar con función renal normal, con hipertensión y con microhematuria, que era lo que estábamos hablando, por eso todos los pacientes los vamos a controlar con seguimiento de orina, que tengan enfermedades crónicas, y en los controles anuales deberíamos hacer un seguimiento de orina. Algunas están mediadas por anticuerpos, y son formas primarias, y otras, en formas secundarias, si alcanzan a leer, van a ver que son enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, pueden ser otras enfermedades como infecciones como hepatitis B, hepatitis C, infecciones bacterianas, enfermedades neoplásicas, pacientes que consumen AINES, hay un montón, pacientes que tienen otras enfermedades como sarcoidosis, pero hay muchas patologías que puede originar lesión glomerular que termine produciendo un síndrome nefrítico. Ya estamos llegando al final. Cuando el paciente tiene un síndrome nefrótico y no responde al tratamiento con corticoides después de 8 semanas, decíamos que tenía una corticoresistencia. Entonces, lo que tenemos que evaluar es la necesidad de iniciar un tratamiento inmunosupresor. Eso lo vamos a evaluar según el paciente y el riesgo de progresar a enfermedad renal crónica.
Entonces, lo que se estudió al principio, hace más de 30 años, se empezaron a usar corticoides intercalados con ciclofosfamida por periodo de 6 meses. Tiene muchos efectos adversos, como infecciones, infertilidad, tumores, todos los tratamientos inmunosupresores tienen muchas complicaciones. Otra cosa que se utilizó son los anticalcineuríticos, como ciclosporina y tacrolimus, pero no tienen mucha buena respuesta, recaen los pacientes, son nefrotóxicos, y el rituximab. El rituximab, los últimos estudios están basados en rituximab. Yo no sé si ustedes han evaluado artículos de tratamiento. Yo les traje uno este año solamente para que sepan que ven. Esto es un metaanálisis, que es el estudio de lo que hacen es evaluar estadísticamente varios estudios de tratamiento. Lo que ellos, perdón, sigue entrando gente, ya terminando. Lo que ellos querían evaluar es si el rituximab comparado con el tratamiento control, que son corticoides, restricción de líquido y restricción de sal, disminuía la recaída y disminuía la dosis de corticoide necesaria. Y por lo que se ve en los estudios, tendrían una buena respuesta. Eso significan estos cuadraditos. No sé si alguien alguna vez evaluó un metaanálisis. Los resultados se presentan así, esto se llama Forest Plot. Estos son los estudios que evaluaron y esto es la línea en la que el tratamiento no tiene efecto. De este lado el tratamiento sería, del lado del diamante sería a favor del rituximab y del otro lado a favor de los corticoides. Entonces ahora lo que vamos a tratar es de cerrar respondiendo la primera pregunta sobre el caso clínico del pacientito que había consultado, tiene 4 años, que después de 2 semanas de haber padecido una infección respiratoria alta, presenta edemas generalizados, tensión arterial normal, urea de 0,39, que es normal, creatinina de 0,68, que es normal, colesterol total de 400, alto, albúmina sérica normal, ASLO bajo, C3 normal, proteinuria significativa y 2 a 3 hematíes por campo en orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? ¿Tiene un síndrome nefrótico o nefrítico? Más probable síndrome Nefrótico. nefrótico, cambios mínimos. Exactamente. Síndrome nefrótico a cambios mínimos. Ese es el diagnóstico más probable. Lo primero que tienen que responder es si es nefrótico o nefrítico y ahí ya descartan 2. Y es un niño, es una nefropatía a cambios mínimos. Ese es el diagnóstico más probable. Entonces, los objetivos que teníamos era reconocer las entidades secundarias a la presencia de lesión glomerular, que eran que podía ser asintomática y tener alteraciones en el laboratorio, edemas leves o hipertensión, reconocer síntomas precoces para aumentar nuestra probabilidad diagnóstica, conocer métodos accesibles de diagnóstico. Entonces, primero que nada, la clínica, el examen físico y el interrogatorio de los antecedentes del paciente. Reconocer si si tiene síntomas sistémicos que me puedan orientar a una causa secundaria, y en todos los pacientes con patologías crónicas, tener en cuenta que pueden desarrollar una lesión glomerular. El examen físico, lesiones de piel en las vasculitis, eritema en alas de mariposa, toma de la presión arterial, examinar los miembros para buscar pápulas en la vasculitis. Después de eso sí podemos pedir, no necesitamos mucho, fíjense que podemos pedir un sedimento de orina o una tira reactiva para ver si tiene proteinuria y hematuria, y ahí empieza nuestra secuencia diagnóstica. Y los tratamientos siempre son primero restricción de sodio y agua. Se pueden utilizar diuréticos en casos graves, después corticoides si pensamos en un síndrome nefrótico, y ya para el especialista existen otros métodos de diagnóstico y tratamiento. Bueno. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están todos ahí o solo estoy con un...? Sí, creo que estamos acá. Yo no Ok, tengo preguntas, perfecto. la verdad que estuvo muy buena Está la bien, clase. está bien. Es un tema bastante difícil de abarcar. Yo por eso empecé de lo más sencillo y lo más frecuente.
lo van a ver siempre, siempre que lo vean, lo van a tener que volver a estudiar, excepto el que se dedica a nefrología o le guste mucho la nefrología. Por eso que lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que los síntomas pueden ser a veces leves y que pacientes con enfermedades crónicas, fíjense, diabetes, pacientes que vamos a ver todos, pueden tener una lesión glomerular con síndrome nefrótico nefrítico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, No, profe, yo no. bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Los chicos tienen mi teléfono y charlamos. Bueno, Gracias, Genial, profe. profe. Muchísimas gracias. listo. Bueno, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doc. Chao. Hasta luego. Chao.